Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Vamos, llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí estamos en vivo en el programa número 128 de Medianoche con Dios. Desde aquí les bendecimos. Estoy en compañía, como siempre, de mi esposo. Buenas noches, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Los que estén despiertos en esta hora, vamos a estar compartiendo como siempre la palabra para poder bendecir sus hogares. Que el Señor esté en esta hora alumbrando sus mentes, tomando el control de todo, para que pueda llegar a ustedes la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo pueda llegar a sus hogares, para que sus vidas puedan ser tocadas. Voy a pasar a dar las redes, como siempre, un poquito retrasados hoy, pero aquí estamos. Tenemos Instagram, Radio Esperanza 98.9, nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Radio Esperanza, la palabra del Señor está aquí. Se pueden comunicar a través de WhatsApp y Telegram al 22 45 40 23 40 y por la web tú estás aquí radioesperanza.com.ar. Amén. Estos días atrás han estado hablando en el programa Los Escogidos, ¿no?, de la oposición, ¿no?, del espíritu que es nuestra carne, ¿no? Nuestra carne se opone a lo que Dios quiere hacer con nosotros y vamos a tener siempre esa lucha constante, ¿no? Y vamos a tener que aprender a crucificar esa carne, ¿no? Por eso habla tanto la palabra de crucificar la carne, ¿no? Es necesario que nosotros podamos menguar y hacer que el Señor pueda crecer en nosotros para que Él pueda tomar el control absoluto y esa carne no nos haga pecar, ¿no? Amén. Por eso hemos titulado este programa Crucificar la carne, en este viernes ya 15 de julio de este año 2022. Vamos a estar compartiendo la palabra en el libro, la carta de los Romanos, que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 7. Vamos a ir capítulo 7, desde el versículo 19 vamos a leer en adelante. Vamos a estar compartiendo bastante palabra, desde el versículo 19 podríamos leer. Y acá decía el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Vamos a ir de a poquito por ahí hablando, desmenuzando en cada versículo. Fíjense la lucha que tenía el apóstol Pablo, ¿no?, con su carne, ¿no? Continúa diciendo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Él decía: no hago el bien que quiero, ¿no? Porque estaba en él el querer hacer el bien, ¿no? Pero terminaba haciendo el mal que no quería hacer porque luchaba en contra de esa carne, ¿no? Así que, en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿no? Así como en cada uno de nosotros, ¿no? Está el mal, la carne es mala, ¿no? Desde un principio mora, ¿no? Desde que nacemos, ese pecado original, por eso tantas veces usted puede ver aún hasta los niños, ¿no? Se puede ver que ese pecado original, ¿no?, existe, porque usted ve las criaturas y tantas veces usted dice: ¿cómo? Si yo no le enseñé tal cosa, ¿no? Hacen eso, ¿no? Por ahí están con otro nene y de repente le pega, le arranca los pelos o
o le quitan, ¿no? Se ponen celosos, se ponen mal, le quitan los juguetes, ¿no? Esas cosas se pueden ver por ahí en las criaturas y uno dice, ¿cómo tan chiquito, ¿no? Y ya que haga esas cosas, ¿no? Porque cada uno nace con ese pecado original, ¿no? Y sale, ¿no? La maldad comienza a aflorar ya desde pequeños, ¿no? Aunque usted no le enseñe esas cosas y trate de darle lo mejor, está dentro de cada uno, ¿no? Por eso es necesario recibir a Cristo para que Él venga a morar en nosotros y pueda transformar las vidas, ¿no? Y aquellos que son niños, ¿no? Y los papás tienen a Cristo en el corazón, orar por esos niños, ¿no? Cubrirlos y enseñarles el camino ya desde pequeños, ¿no? En el versículo 22 continúa el apóstol Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? Acá es más o menos lo mismo, está diciendo, ¿no? Que él se deleita en los mandamientos, en la ley de Dios se deleita, pero encuentra, ¿no? Que la ley del pecado lo lleva a hacer otras cosas y en cierta forma a manejar sus miembros y hacerle hacer lo que él no quiere hacer, ¿no? Y continúa diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿no? Por eso es tan importante crucificar esa carne, ¿no? Porque usted sabe que el pecado nos separa y fue lo que nos separó desde un principio de Dios. Por eso es necesario, ¿no? Atar, crucificar esa carne, mantenerla sujeta, no permitir que la carne nos controle a nosotros, porque eso va a hacer que estemos separados de Dios, ¿no? Que no podamos tener esa comunión como Él quiere que tengamos, ¿no? Una comunión fluida, una comunión santa, una comunión perfecta con Él, ¿no? Para eso es que Cristo murió y padeció en esa cruz, para que nosotros podamos tener nuevamente esa comunión que se había perdido, ¿no? Continuamos leyendo en el capítulo 8, ¿no? Aquí el título es Viviendo en el Espíritu, ¿no? Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted puede ver que el apóstol Pablo hablaba mucho de la carne, ¿no? Y se pueden ver en los siguientes libros, las cartas, ¿no? del apóstol, se puede ver siempre la lucha con la carne, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjense que parece un trabalenguas, ¿no? Pero está hablando, ¿no? Que Cristo también vino en carne, ¿no? Siendo hecho carne, y Él cargó con toda la maldad, ¿no? Enviando a su Hijo, dice, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así Amén. Es como debemos andar los hijos de Dios, ¿no? No en la carne que nos hace pecar desde un principio, ¿no? Sino conforme al Espíritu, al poderoso Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así es como nos tenemos que mover, dándole lugar a diario, para que no seamos nosotros en la carne, sino que sea el Señor en nosotros, ¿no? Y acá continúa en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Qué importante, ¿no? Este versículo, ¿no? Los que son de la carne están
constantemente pensando en su bienestar, en el bienestar de la carne, en lo que va a hacer en el día, en lo que va a comer, en lo que va a vestir, afanándose, ¿no? Constantemente en lo que trae su mente, ocupándose de las cosas vanas de este mundo, de los quehaceres, de todo aquello que hay a su alrededor y de satisfacer los placeres, los deseos de la carne, pero los que son del Espíritu están atentos y no hacen nada sin que el Dios Todopoderoso les revele a través del Espíritu Santo para el bienestar nuestro, ¿no? Para el bienestar nuestro, ¿no? Porque a veces nos afanamos y hacemos cosas apresuradas y son cosas que no estaban en el corazón de Dios, que no era la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces Dios trunca esas cosas, o tantas veces tenemos que padecer las consecuencias por haber tomado decisiones apresuradas, ¿no? Y es tan importante darle lugar a Dios en todas las cosas, ¿no? Las cosas cotidianas, por más pequeñitas que sean, a Dios le agrada que le demos el lugar, y de esa manera le estamos demostrando que Él tiene el control y no nosotros, y no nuestra carne, que nuestra carne no va a ser la que nos domina, sino que va a ser Dios, el Creador, nuestro dueño. No se nos tiene que olvidar que Él es nuestro dueño, ¿no? Así estamos reconociendo que Él es nuestro dueño cuando le demostramos que tenemos bien colocado el yugo que Jesús dijo, ¿no? Que llevemos su yugo, que nos dejemos colocar su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Así es como le estamos demostrando a Dios que está bien colocado ese yugo, cuando ya no somos nosotros, sino es Él en nosotros tomando el control y dominándonos. Nosotros simplemente nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por Él y no andamos con temor, con ansiedad, con incertidumbre a ver qué va a suceder cada día, sino que descansamos en Él cada día, y todas las cosas, como dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque sabemos descansar en aquel que es nuestro dueño, nuestro creador. Amén. Y fíjense lo que continúa diciendo aquí el apóstol, porque el ocuparse de la carne, en el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, porque vuelve nuevamente el pecado a nuestras vidas, el pecado que nos separa de Dios. Está hablando de una muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Clarito está aquí la palabra, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso hemos titulado este programa Crucificar la carne, porque si vivimos en la carne no podemos agradar a Dios. Aquí lo dice clarito, y nos transformamos en enemigos de Dios, como dice otra parte en la palabra. Los que son amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Clarito está acá, ¿no? Si nosotros no vivimos según la carne, es que se tiene que notar que vivimos en el Espíritu. No es de palabras nada más. Si nosotros hemos dado el lugar a Cristo, como dice acá, para que venga a vivir en nosotros, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque dice la palabra que somos templo del Espíritu de Dios. Y acá dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si el Espíritu de Dios realmente mora en nosotros, se tiene que notar que vivimos en el Espíritu. Vamos a vivir experimentando las cosas sobrenaturales de Dios, porque le vamos a estar dando lugar en todo, las cosas cotidianas, sean las necesidades que tengamos, vamos a correr enseguida a pedir la ayuda, el auxilio al Espíritu Santo y que Él nos guíe. No vamos a hacer nada en nuestra carne para no desagradar a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué tremendo, ¿no? Fíjense, Amén. ¿no? El mismo Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, es el que mora en nosotros, ¿no? Y Él es el que nos va a vivificar, nos va a guiar, nos va a sostener en todo tiempo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Es necesario, está hablando de esa vida eterna que nos espera. Si nosotros matamos la carne, vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿De qué nos sirve, como dice la palabra? Satisfacer los deseos de la carne, hacer que la carne esté bien, que tenga un buen pasar aquí en la tierra y luego que se pierda nuestra alma de vivir en esa eternidad con Dios, ¿no? Es importante, aunque tengamos que padecer aquí en la tierra, el alma que le pertenece a Dios, salvar el alma para que pueda tener esa vida eterna con el Creador, con el Hacedor. Amén. Continuamos leyendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Clarita está aquí la palabra, ¿no? Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, es porque somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. Dios nos adoptó, ¿no? Para eso es que recibimos el precioso Espíritu de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, nos convertimos, como siempre le decimos a usted, en hijos de Dios. Dios nos adopta y pasamos a ser sus hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo de Dios que va a morar en nosotros es el que va a dar testimonio y nos va a hacer comprender a nosotros que tenemos un Padre Celestial que nos ama, y nosotros vamos a sentirlo, vamos a saber que somos sus hijos y vamos a tener confianza con nuestro papá. Dice, y si hijos, también herederos. Si somos hijos, también vamos a disfrutar de esa herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos si es que padecemos, ¿no? Esta palabra ya la hemos compartido. Es necesario que aquí en la tierra padezcamos por un corto lapso de tiempo, ¿no? Hasta que Cristo nos venga a buscar o hasta que partamos con Él. Es necesario padecer. Cristo mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, ¿no? Nada nuevo le estamos diciendo, está todo escrito aquí en la palabra. Si a usted le gusta escudriñar, leer las escrituras, usted puede ver que está todo aquí, ¿no? Está todo aquí, no nos salimos de la palabra, ¿no? Es necesario que padezcamos, pero luego dice, juntamente con Cristo, ¿no? Vamos a ser glorificados también, vamos a ser transformados, vamos a tener un nuevo cuerpo, vamos a tener entrada en ese reino celestial. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Nada se compara con lo que ha de venir, ¿no? Las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con lo que nos espera, ¿no? La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Y aguardamos con paciencia. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, y tantas veces no sabemos cómo pedir ni qué pedir. Debemos pedirle que Él nos guíe, ¿no? Para orar, para pedirle a Dios como conviene, para hablar con nuestro Padre. Él nos ayuda también en la oración, el Espíritu Santo. Dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Acá está, ¿no? Él intercede por nosotros. Vamos a continuar leyendo hasta que termine este capítulo 8. Dice: más que vencedores, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Nosotros fuimos hechos justos, ¿no? Gracias a la sangre de Jesús y a ese sacrificio, ¿no? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Este versículo se tiene que grabar, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿no? No se olvide que el acusador está listo siempre para recordarnos nuestra vida pasada, para recordarnos nuestros errores o los errores cotidianos, porque a diario le fallamos a Dios, ¿no? Y el acusador va a estar ahí, preparado siempre para desanimarlo y para recordarle que usted no es digno, va a querer hacerle creer, ¿no? Pero acá dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Aún está disponible esa gracia y esa sangre. Y si usted le ha fallado a Dios, si le hemos fallado, podemos ir con un corazón humilde y pedir perdón, y Él nos hace justos nuevamente. Él nos limpia, Él nos purifica. Su Espíritu Santo nos purifica, a través de su sangre somos limpiados. Él nos hace dignos nuevamente, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo Amén. Intercede por nosotros, Jesucristo intercede por nosotros. Fíjense qué importante que somos, ¿no? Tiene que sentirse importante, ¿no? Para Dios, el Dios, el Creador, el más grande, el Dios Todopoderoso, el Soberano, el Eterno, que seamos tan importantes, ¿no? Para que haya mandado a morir a su amado Hijo por cada uno de nosotros, y que además aún siga intercediendo Jesús por cada uno de nosotros al Padre, y que el Espíritu Santo siga
intercediendo también con gemidos indecibles, como dice la palabra, por nosotros, y que quiere que seamos salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Debe ser porque tiene un amor tan grande por nosotros, y qué importante debemos sentirnos, ¿no? Y saber que somos privilegiados de que Él haya hecho tanto por nosotros y que nosotros aún a diario le seguimos fallando. Eso debe hacer que nosotros vayamos al lugar secreto con un corazón contrito y humillado y sentir que no nos merecemos nada, y ser agradecidos cada día por la misericordia tan grande que Él tiene, ¿no? Porque su misericordia, dice la palabra, que se renueva cada día, cada mañana se renueva la misericordia para con nosotros. Eso nos hace ver que es por gracia, es por amor, que no nos merecemos nada. Sin embargo, su amor es tan grande, su misericordia, su paciencia para con los hijos. Es paciente, ¿no? Es paciente. Amén. Dios para con sus hijos, ¿no? Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar, ¿no? Acá dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice acá el apóstol, ¿no?, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oh, gloria a Dios, No hay nada que nos pueda separar de su amor, porque si aún dejamos este cuerpo terrenal y tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos espera una vida eterna con Él, y habrá valido la pena, ¿no?, padecer un tiempo aquí en la tierra para encontrar el abrazo eternal de nuestro Padre Celestial, para que Él nos pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Así nos va a decir, qué maravilloso. Vamos a compartir un último versículo aquí, En Primera de Pedro se encuentra capítulo 4, versículo 1, Es tan importante crucificar esa carne que nos separa de Dios. La carne, no se olvide que es mala, hay que crucificarla. La carne se opone al espíritu y no nos permite tener esa relación perfecta que tenemos que tener con nuestro Creador. Nos aleja, La carne quiere apartarnos y alejarnos de Dios cuando Él quiere tenernos ahí, tener esa comunión perfecta y que vivamos con Él, para eso Él es nuestro dueño. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, continúa diciendo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Fíjense lo que dice entonces aquí en el primer versículo. Cristo padeció, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y nosotros también
dice que nos tenemos que armar del mismo pensamiento. Nosotros también debemos estar conscientes de que debemos padecer, porque dice que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por eso es necesario hacer morir esa carne que nos hace pecar a diario, para no vivir, dice, todo el tiempo que resta conforme a la carne, a esas concupiscencias, a esas debilidades, sino conforme a la voluntad de Dios, para que todo nos vaya bien. Porque si damos lugar a la carne constantemente vamos a caer, vamos a recibir esos correctivos de Dios, vamos a tener que padecer por tomar las malas decisiones de volver a pecar delante de Dios. No se olvide que el pecado es muerte y el pecado trae consecuencias, ¿no? Acá dice clarito en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado. Nos tiene que bastar el tiempo pasado que hemos vivido en pecado, desagradando a Dios, viviendo como la gente del mundo, en lascivias, concupiscencias, ¿no? Todo lo que leímos recién, y en abominables idolatrías, ¿no? Porque no estamos hablando solo de idolatrías, como siempre decimos acá, de tener una estatua y de adorar un santo o una estatua, sino de todo aquello que nos separa de Dios también es idolatría. Todo aquello que le damos el lugar que tiene que ocupar nuestro Dios también es idolatría, ¿no? Dice, a estos les parece cosa extraña que nosotros no corramos, ¿no?, como estábamos antes, cometiendo toda clase de cosas que no convenían, ¿no? Pero vamos a tener que rendir cuentas un día, y ellos cuanto más, ¿no?, aquellos que se les ha hablado, se les ha presentado la verdad y persisten en el pecado. Amén. Van a tener que dar cuentas un día de todo lo malo que están haciendo, de no haber tenido la humildad, de no haber querido doblar la cerviz y reconocer a Dios, ¿no? Así es. Así que esta es la palabra que queríamos compartir, y deseamos que usted pueda comprender cuán importante es crucificar esa carne, cuán importante es darle lugar a Dios para que Él pueda hacer una obra completa en su vida, en nuestras vidas. Es muy importante darle lugar para que Él, a través de su Espíritu Santo, nos moldee y obre cada día para el bienestar de nosotros, ¿no? Para que todo nos vaya bien, como dice acá la palabra que compartimos hace un momento ahí en Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Aleluya. Vamos a estar compartiendo, como siempre hacemos al final de cada programa, la oración de fe para todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón y quieran hacer esta oración tan importante para darle lugar al Espíritu Santo a que venga a morar en usted. Que usted pueda tomar esta decisión tan importante con todo su corazón y pueda cerrar sus ojos ahí donde se encuentra y hacer esta oración en voz alta. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día. Y reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se ha hecho esta oración. Usted ha pasado de muerte a vida en esta hora. Ha nacido de nuevo en el Espíritu. Así que comience a buscar a diario de Dios y a pedir la guía del Espíritu Santo que ahora mora en usted. Usted ha pasado a ser un hijo de Dios, como estábamos compartiendo recién en la palabra. Ha sido adoptado por Dios, por el maravilloso Padre Celestial. Así que deseamos que usted pueda comenzar una nueva vida en Cristo. Desde aquí les bendecimos, y cualquier duda, cualquier petición, cualquier necesidad, deseamos que usted se pueda comunicar aquí a nuestro
teléfono, el teléfono de la radio es el 22 45 40 23 40. Amén. Por WhatsApp o Telegram puede estar comunicándose. Así es. Amén. Les Amén. bendecimos desde aquí. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos.